Hola, arrancamos con este tercer y último vídeo de las herramientas tecnológicas para docentes en la versión avanzada. En este vídeo vamos a hablar sobre dos cosas que en el fondo es una sola, que son las preguntas. Hasta ahora es posible que trabajáramos mucho con tareas, con actividades de entrega, donde esperamos que el alumno hiciera un trabajo escrito, o por audio o por vídeo, y nos lo mandara en forma de archivo para que nosotros lo pudiéramos corregir. No está mal, pero se queda un poco cojo para los exámenes típicos a los que estábamos acostumbrados en un modo tradicional, digamos. Si tú lo que quieres hacer es una transición tranquila entre tus exámenes tradicionales al aula virtual, la mejor forma de hacerlo es a través de la herramienta Preguntas. No sé si os ha pasado en clase alguna vez que se os ocurre una muy buena pregunta. En esos momentos no sé si lo anotas en un papel o si finalmente se pierde, pero la nueva posibilidad es que ya la puedes introducir en tu banco de preguntas del aula virtual y te queda ya guardada. Vamos a ver cómo hacer eso. Tenemos que entrar con nuestro perfil de profe a uno de nuestras aulas virtuales, de nuestros cursos, y aquí abajo en la parte de administración del curso, tenemos el banco de preguntas. Acordaros del vídeo anterior que es muy interesante crear categorías. La organización para las categorías es una cosa que depende solo de ti. Puedes hacer preguntas para el trimestre 1, para el trimestre 2, para el trimestre 3, para los temas, para un concepto en concreto. Yo, por ejemplo, voy a crear 3 categorías, una para el trimestre 1, otra para el 2 y otra para el 3, sin más. Entonces me vengo aquí, me voy a las categorías del banco de preguntas y me voy aquí abajo, donde le puedo poner el nombre a una nueva categoría e indicar de quién depende. Esta categoría va a ser trimestre 1 y depende directamente de este curso. Añado la categoría, aquí la tenemos. Voy a añadir otra más, trimestre 2, ahí la tengo, y voy a añadir otra más, trimestre 3. Podría seguir, por ejemplo, dentro de trimestre 3 podría hacer 3 nuevas subcategorías, fácil, medio, difícil, pero lo voy a dejar así. Tengo estas 3 categorías para las preguntas que quiera ir haciendo en mi curso. Esto solo hay que hacerlo una vez. Vamos con las preguntas. Vuelvo a la administración del curso, banco de preguntas, preguntas. Bueno, pues voy a crear una pregunta cuadra con el contenido del trimestre 3, por ejemplo, que ahora mismo no tengo ninguna. Voy a añadir, pincho en este botón y me sale un menú con las distintas opciones de preguntas que tenemos. Hay muchas y muy interesantes, pero nosotros nos vamos a quedar solamente con esta, lo que viene siendo el tipo test y una respuesta. Con esto cubrimos casi todos los exámenes tradicionales. Sé que hay muchos más. Por ejemplo, para un examen de geografía viene fantástica esta actividad en la que tú puedes arrastrar o relacionar texto con una imagen. Probablemente en un examen de matemáticas o de física las preguntas calculadas son muy interesantes porque te permite que el ordenador lo corrija solo. Te plantea un enunciado donde las incógnitas se ponen aleatoriamente y lo único que tiene que hacer el profesor es indicar la fórmula y el aula virtual automáticamente con los datos aleatorios que le salen al alumno en el enunciado calcula la respuesta correcta y confirma que es la que ha puesto el alumno. A lo mejor para otro tipo de exámenes nos interesa que el alumno escriba sin límite, mucho texto. Pues en ese caso deberíamos seleccionar esta actividad de ensayo que se diferencia con la de respuesta corta en el tamaño máximo permitido. Para un examen de a lo mejor de idiomas, este tipo de preguntas te permite en un texto rellenar los huecos con palabras que puedes sacar de una lista, que puede ser incluso mayor que los huecos que tengamos. En fin, hay un montón de opciones, pero buscar información en concreto de una de ellas es muy sencillo. Por lo tanto, cuando ya tengas toda la virtual montada, tu curso montado, todo siguiendo tu programación, entonces sí, si quieres, puedes profundizar en preguntas mucho más concretas y probablemente mucho mejores que un sistema tradicional. Eso queda a gusto de cada uno. Voy a hacer una de cada. Voy a empezar con las del tipo test. Selecciono esto y añado. Bien, vamos a configurarlo. Recuerda que cuanto más tiempo inviertas en la configuración, más sencillo será todo después. Voy a dejarlo ya todo expandido. Esta pregunta, ¿dentro de dónde la vamos a dejar? De la categoría T3. Fijaros que esta categoría no tiene nada que ver con las evaluaciones, ni con las cualificaciones, ni con los grupos de usuarios. Esta categoría se refiere a las preguntas que dejamos ahí en nuestro banco de preguntas. Tenemos todas las categorías de los cursos en los que estemos matriculados. Yo la voy a dejar aquí en T3 del curso de herramientas avanzadas. Nombre de la pregunta. Esto tiene que ser un nombre significativo, corto, pero que nos ayude a saber de qué va esta pregunta. Es decir, todo lo contrario a esto que voy a hacer yo.
Para mí no es nada significativo esto porque, bueno, sí sé que es del tema, sé que es del trimestre 3, ya lo sabía por la categoría, sé que es el primero que hice, pero es probable que acabe teniendo muchas preguntas tipo test y cuando llegue el momento de saber qué es la pregunta test 27 o test 14 no tenga ni idea. Bien, llega el momento de poner el texto de la pregunta. Esto será el enunciado. Aquí podéis escribir lo que queráis, acordaros que también podéis pegar vuestro propio audio, vuestro propio vídeo o enlaces de imágenes o vídeos de internet. Algo que yo hago habitualmente cuando estoy explorando y no sé exactamente qué va a hacer cada cosa es poner tal cual el texto de esa caja. De manera que cuando yo vea esto escrito sabré que venía de aquí. Pero bueno, esto es el enunciado. Bien, esto que tenemos aquí es la puntuación que esta pregunta del test aportará al conjunto. En principio es 1. Cada pregunta tipo test pues aporta un punto. No te preocupes de esto porque calculado en un Excel es una regla de 3 muy sencilla y usando categorías en el libro de cualificaciones es simplemente poner la categoría que tú quieres el valor de lo que calcules en el rango de 0 a 10 y ya te lo calcula solo. Aquí en comentarios lo vamos a dejar vacío, sería una ayuda para el alumno. Podemos indicar si solo queremos una respuesta o permitimos varias, lo voy a dejar solo en una. Una opción interesante es que siempre baraje las posibles respuestas para que no haya dos exámenes iguales y cómo queremos seleccionar las alternativas, o con letras mayúsculas, números romanos, sin numeración, solamente marcando. Bien, aquí tenemos las posibles respuestas. Siguiendo el truco este que os digo, voy a poner el mismo texto. Bien, solo voy a poner 4 opciones y por último voy a poner cuál es la respuesta correcta. ¿Cómo lo pongo? Pues aquí en la cualificación. Por ejemplo, voy a elegir esta como correcta. Voy a hacer aquí una pequeña trampa para yo saberlo. Evidentemente está mal, esto es lo que verían los alumnos. Pero yo voy a poner aquí que si eliges esta opción tienes un 100%. Y esto en los comentarios es si queremos aportar alguna ayuda. Hay veces que hacemos alguna maldad y en el examen tipo test ponemos una opción que es claramente correcta y otra opción que es altamente engañable, incluso discutible. Si quieres puntuar eso y no poner la corrección como mala, a la respuesta que tú digas que podría también llegar a admitirse le puedes dar también un valor. Pues le voy a dar, por ejemplo, un 75% del punto. Los alumnos que elijan esta opción como respuesta al test tendrán el punto entero. Y los que elijan esta, le voy a poner aquí regular, tendrán un 75%. Sigo bajando, la 5 la dejo vacía, no pasa nada, podría ir añadiendo más. Tenemos una parte de feedback, el mensaje que se le da al usuario si queremos cuando conteste la pregunta en función de lo que haya hecho. En esta opción tenemos los intentos múltiples. Podemos permitir que un alumno haga tantos intentos como quiera o limitárselos a hacer 1, 2, 3, 4 y también podemos hacer que en cada repetición tenga una penalización. En cada intento, además de penalizarle si queremos, podemos darle algún consejo, incluso marcando cuáles habían sido incorrectas en la ocasión anterior y cuáles habían sido correctas en la ocasión anterior. Podemos hacerlo al primer aviso, al segundo, al tercero, al cuarto, cuando queramos. Yo no lo voy a dejar y por si acaso se me escapa voy a penalizar un 100% su siguiente intento. Y esta parte de etiquetas la voy a dejar vacía. Muy bien, guardo los cambios y pincho en el botón de guardar los cambios. Pues aquí tengo mi pregunta tipo test. Pues de la misma manera voy a crear 2 o 3 preguntas más. Bien, suficiente, ya tengo unas cuantas preguntas tipo test. Voy a hacer ahora otro tipo de preguntas, voy a crear una nueva pregunta y en este caso voy a poner una respuesta corta. Elegimos una pregunta de respuesta corta cuando estamos preguntando algo muy concreto. La capital de un país, un año, alguna palabra técnica, lo que sea. Algo corto. La ventaja de esta pregunta es que la puede corregir el ordenador. Vamos a dar a añadir y vamos a rellenar todo esto. En este caso sí que voy a poner aquí la pregunta porque me interesa para las respuestas. Entonces voy a poner, por ejemplo, voy a preguntar la capital de España. Dejo la puntuación como un 1, algún comentario si quiero hacer una ayuda y tengo la opción de distinguir mayúsculas, minúsculas. En algunas ocasiones es importante que esté escrito mayúsculas y minúsculas y en otras ocasiones no es importante y nos simplifica el trabajo. En este caso, por simplificar la corrección, voy a poner que no es importante. Y vamos a escribir todas las posibles respuestas que queramos cualificar. Podremos utilizar un asterisco como comodín por cualquier letra. Entonces, bueno, capital de España es Madrid y esto tendrá una nota máxima. No hay más respuestas correctas, con lo cual dejamos todo el resto en blanco y seguimos configurando. No voy a dejar intentos múltiples en mi examen, con lo cual penalizo un 100% cualquier intento siguiente y las etiquetas no las vamos a tocar. Guardo los cambios. Ya tengo una pregunta. Voy a hacer otra, también de respuesta corta. Añadir capital de Galicia. Aquí se complica un poco la historia. Igual no distingo mayúsculas de minúsculas y ahora voy a poner
Santiago de Compostela como respuesta totalmente correcta. ¿Qué pasa con los alumnos que solo pongan Santiago? Bien, es correcta también. Bueno, pues esto queda al gusto del profesor. Si hemos insistido 300.000 veces en que hay que poner Santiago de Compostela, un alumno que solo ponga Santiago podemos evaluar que lleve la mitad de la puntuación. Y otro alumno que ponga Compostela, así como de andar por casa, pues le podemos poner a lo mejor menos nota, un 30%. Y podríamos seguir añadiendo tipos de respuestas que puntuaríamos más o menos. Intentos múltiples también lo voy a penalizar con un 100% y las etiquetas lo dejo. Bueno, tengo 3 tipo test, un par de preguntas de respuesta corta. Voy a hacer una última que sí me parece adecuado, que es la de ensayo. Añado, aquí iría el texto del enunciado, y aquí podemos poner cuánto vale. En una pregunta tipo ensayo, que no hay límite o es un límite grande de la respuesta, entre 0 y 1 es un poco escaso, entonces tal vez tenga yo mi rúbrica y la valore, pues no sé, sobre 4. Para las opciones de la respuesta vamos a utilizar el editor HTML, que es exactamente este mismo. Si requerimos texto, queremos que escriban, por defecto les va a aparecer 15 líneas, aunque si queremos que nos hagan respuestas un poco más cortas podemos limitarlo a 5 para que ellos internamente pueden escribir lo que quieran, pero no es lo mismo ver un hueco así, que ya te cortas, que ver un hueco grande, que parece que lo intentas llenar. Opcionalmente puedes permitir anexos, archivos adjuntos, y le puedes poner un modelo de respuesta. ¿Qué es esto, un modelo de respuesta? Tal vez la respuesta que ellos escriban, tú quieres forzarles a que tengan una introducción, un nudo y unas conclusiones. Si le dejas esto así, esto aparecerá por defecto en la ventana que vean los alumnos. Este tipo de preguntas necesariamente las tiene que corregir un humano, porque aquí hay mucho texto y el ordenador no es capaz de procesar las sutilezas del lenguaje. Si el creador de esta pregunta quiere poner una nota para el profesor que vaya a cualificar, este sería el sitio adecuado. Y en las etiquetas no tocamos nada. Guardamos y abajo de todo guardamos los cambios. Pues ya tenemos unas cuantas preguntas. Vamos ahora a crear un examen. Y provisionalmente lo voy a poner, por ejemplo, aquí en el trimestre 3. Nos vamos como profesor al curso, activamos la edición, me voy al tema donde quiero ponerlo, en este caso aquí, y añado una actividad. ¿Qué tipo de actividad? Y voy a seleccionar una prueba. Y le doy a añadir. Bueno, vamos a configurarlo. Examen 4, que no estaba previsto en mi plan, esto es un ejemplo. Una pequeña descripción sobre qué trata este examen o lo que quiera decir, las normas del examen, y vamos a configurar todas estas cosas que vienen aquí. Sincronización es el momento en el que se abre el examen y se cierra el examen. Aquí hay una sutil diferencia entre las tareas que veremos a continuación. Fijaros, abrir la prueba. Voy a abrirla ya mismo. ¿Cuándo la cierro? La voy a cerrar a las 14:29 para que me dé tiempo a apagar el ordenador e irnos. Son 2 o 3 preguntas, con lo cual voy a activar un tiempo límite para hacer el examen y le voy a poner que tienes 15 minutos para hacer el examen, no más. Da igual cuando lo empieces, a partir de esta hora lo puedes empezar, tienes que entregarlo antes de las 14:29, pero solo dispones ventanas de 15 minutos para hacerlo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre tareas y pruebas? Las tareas, cuando se agotaba el plazo, no lo podías enviar, no pasa nada, se pasó el plazo. Aquí en los exámenes es algo importante, entonces, cuando llegan las 14:29 puede pasar estas cosas. Como en una actividad, los intentos que no se entregan antes del plazo no se cuentan. Otra alternativa es que si has empezado a hacer el examen tienes unos minutos para poder entregarlo, pero ya no puedes responder más preguntas. Y la última opción es que automáticamente a las 14:29 se envía lo que tengas. Este me gusta. Como no hemos elegido la opción del periodo de gracia, esta opción está desactivada, pero aquí podríamos configurar pues 5 minutos más o lo que quisiéramos. Esto es algo propio de las pruebas, de las actividades pruebas. Fecha de inicio, momento de final y qué pasa cuando llega ese momento final. Bueno, vamos con las notas. Cualificación. Este examen que vamos a poner aquí, ¿dónde aporta su nota? Ahora mismo me estoy saltando mi propia programación porque estos 3 exámenes ya tenían el peso de 20, 30 y 50 que hacían el 100%. Y ahora voy a meter uno a mayores. Este examen lo voy a meter como parte del trimestre 3. ¿Qué necesito para aprobar? El trimestre 3 era nota de 0 a 10, para aprobar necesito un 5. ¿Cuántos intentos voy a permitir al usuario hacer? Uno solo. Si permitiera varios intentos, la nota podría ser lo que quisiera. Vamos a, por ejemplo, a permitir 4 intentos y la nota puede ser
la más alta, la calificación media de todos los intentos, la de tu primer intento igualmente, o el último que hagas. Bueno, como solo quiero un intento, esto se deshabilita. En diseño podemos elegir cuántas preguntas en este examen vemos en cada página. Tenemos la opción de mostrar una sola pregunta por página, aunque hay veces que hacemos preguntas y unas ayudan a las otras, entonces estaría bien pues poner, por ejemplo, 10 preguntas en cada página para que el alumno pueda ver y contestar todas las preguntas antes de enviar ese bloque de 10. Yo quiero que envíe preguntas de una en una, cual le voy a poner cada página una pregunta. Si despliego, veo que el alumno puede pasar libremente de página en página, puede ir a la pregunta 1, a la 2, a la 3, a la 4, volver a la 2 y así con todo, o le puedo marcar que sea secuencial. Tú haz la primera pregunta y cuando ya acabes de hacer la primera pregunta pasas a la segunda. Bueno, vamos a darle algo de libertad, que se pueda mover tranquilamente. En la parte de comportamiento de pregunta tenemos la opción de las de tipo test, se puedan barajar entre ellas, e incluso las preguntas que componen un examen que se barajen de intento en intento o entre compañeros. A las preguntas les puede acompañar un comentario diferido o un comentario inmediato. La diferencia entre ellas es que cuando el usuario envía una pregunta, inmediatamente le podemos decir si está bien o está mal esa pregunta, o mejor esperamos al final del examen para decirle todas sus preguntas y cuáles tenía bien, cuáles tenía mal. Entonces lo vamos a dejar en comentario diferido. En las opciones avanzadas hablan de intentos, como yo no dejo, esto lo dejo así. En opciones de revisión no vamos a tocar nada. En apariencia tampoco hay nada interesante. Aquí en restricciones extra de los intentos podemos configurar que mediante el uso de una contraseña se le permita a algún alumno hacer un siguiente intento. Como veis hay una opción aquí para que el alumno tenga que esperar un número de minutos o horas o días o lo que sea entre intentos, que no lo haga inmediatamente. Esto puede estar bien, por ejemplo, pues para poner un examen y su recuperación, y la espera entre el primer intento y el segundo intento sea de 5 días, por ejemplo. También en las restricciones hay una parte de seguridad del navegador que en principio propone al alumno hacer el examen en una ventana emergente, de esas ventanas típicas que todos conocemos que te ponen a aceptar o cancelar y hasta que no le das no te deja hacer nada en las otras ventanas. Bueno, se supone que así no van a copiar, no van a abrir otros archivos y poder ver, no van a poder utilizar el ordenador mientras estén haciendo el examen. Esto es facilísimo saltárselo, con lo cual no tiene nada de sentido. Aquí en la retroalimentación, cuando acaba el examen, en función de la nota que has sacado, te puede dar un texto. Aquí tenemos la nota más alta del examen y aquí tenemos la más baja. Y en medio tenemos cajas. Podemos añadir tantas cajas como queramos e ir poniendo notas. Por ejemplo, 100%, 0%, pues voy a poner aquí un 50%. Si la nota del alumno está entre este 50 y este 100, le pondrá al final del examen este texto: enhorabuena, has aprobado, lo que quieras. Y si la nota está entre el 50% y el 0, le pondrá este otro mensaje: vuelve a intentarlo, ánimo, prepara la recuperación, lo que sea. Podemos añadir tantas cajas como queramos y podríamos hacer, pues no sé, del 90 al 100 podríamos poner una caja aquí de excepcional, muy bien, se nota que lo has preparado. Y podríamos poner otra caja por aquí, del 0 al 20, pues yo que sé, se nota que no has trabajado nada en esta ocasión. Le voy a poner un mensajillo aquí, ok, aprobado, y aquí no ok. En cuanto a la configuración del módulo, aquí lo único interesante es que podemos hacer que este examen solo sea accesible a un determinado grupo de alumnos. Acordaros que en lo de las provincias, bueno, está bien para aprenderlo, pero en la práctica el grupo de alumnos que vamos a tener es el de exámenes pendientes o suspensos en una evaluación. Podríamos configurarlo aquí con los grupos y aquí en restringir el acceso para concretar qué grupos sí, qué grupos no. En etiquetas no tocamos nada y en competencias tampoco tocamos nada. Bien, guardamos. Aquí, si vuelvo a entrar en el curso, aquí lo tengo, examen 4. Muy bien, hemos creado el examen, lo hemos configurado, pero aún no tenemos las preguntas puestas. Vamos al examen, aquí hay una pequeña explicación y nos dice que aún no tenemos preguntas. Vamos a editarlo. Aquí es donde vamos a poner las preguntas, fijaros. Primera cosa que vamos a poner es: este examen, ¿qué nota total te va a dar? ¿Cuál es su nota máxima? Un 10. No importa que las preguntas que tenga dentro valieran un punto o 4 puntos como valía alguna. El programa automáticamente va a calcular las proporciones y te lo va a dar en función de esta nota máxima, de 0 a esta nota máxima. Vamos a añadir las preguntas. Hay varias maneras de añadirlas. Podemos escribir nosotros una pregunta para este examen en concreto. Le damos a añadir una pregunta y nos sale este menú que ya conocemos de hace un rato. Voy a cancelarlo porque ya que hice las preguntas anteriormente, voy a aprovechar y cogerlas del banco de preguntas. Entro en el curso que me interesa, en concreto voy a entrar en el mío, que tengo ahí todas las preguntas, y voy a entrar en las 7 preguntas que dejé
para el tema 3, que son este. Y voy a poner un examen pues como a mí me dé la gana. Voy a poner esta pregunta y esta pregunta. Y las añado. Pues ya tengo mi examen montado. Si este alumno hace perfecto las 3 preguntas, tiene un 3, pero no va a ser un 3 su nota, se va a convertir en un 10. Va a hacer una regla de 3 y se va a convertir en un 10. Le damos a guardar y ya tenemos nuestro examen listo. Al lado del examen 4 voy a meter otro, un examen 5. Esto va a ser una prueba igualmente, añado. Este cuarto examen lo configuré y ya añadí preguntas, pero este quinto examen solo lo he configurado y aún no he añadido preguntas. Entonces, pincho en él, tengo la opción de editar prueba. Esta opción la tendréis siempre que no se haya utilizado el examen. En el momento en que un alumno haga el examen, no podremos añadir ni borrar preguntas. Editamos la prueba. Recordad que tenéis la opción de escribir a mano las preguntas, seleccionar las del banco de preguntas que sean de vuestra elección o añadirlo aleatoriamente. Vamos a usar esa opción. Voy a sacar las preguntas de estas 7 que he seleccionado en el bloque T3 de este curso. Para un examen de septiembre estaría bien incluir las preguntas de las subcategorías. En ese caso seleccionaría el curso entero y todas las subcategorías de este curso que entraran dentro de la selección aleatoria. Bueno, no es el caso, solo voy a coger exámenes del trimestre 3 y voy a hacer un examen de, 2 preguntas aleatorias, las que sean. Puede ser 2 tipo test, 2 de escribir, una y una, lo que sea. Añado las preguntas y ahí está creado el examen. No sé cuáles son estas 2 preguntas, vamos a echar un ojo. Esta pregunta era la capital de Galicia. Recuerdo que esta la marcamos como un 100% Santiago de Compostela y después con distintos pesos, solo Santiago o solo Compostela. Lo guardo y ya lo tengo hecho. Por último, lo que tendría que hacer sería arreglar el desbarajuste que he hecho en el tercer trimestre. Si yo fuera un alumno, querría saber cómo se van a puntuar estos exámenes y cómo me va a influir en la nota. Y el profe debe dar una respuesta a esto. Cuando sepamos cómo valorar nuevamente estos ejercicios, es cuando nos vamos al libro de cualificaciones, nos vamos al ajustes del libro de cualificaciones y tengo que venir aquí al T3 para ajustar estos pesos y que no salgan números raros. Bueno, pues por ejemplo, le voy a bajar uno aquí, le voy a bajar uno aquí y estos 2 que he conseguido se los voy a poner aquí. Ya lo tengo. Guardar los cambios para que tengan efectos. Se recalcula y listo. Hemos llegado al final de curso y vamos a hacer recopilación de lo que hemos aprendido en estos 3 vídeos. En algún momento alguien nos creará un curso y nos matriculará como profesores y a un montón de usuarios como alumnos. En ese momento nosotros ya deberíamos tener una programación al menos en mente e idealmente en papel, porque antes de dotar de material al curso sería bueno hacer ya la estructura. La estructura es como los cimientos de un edificio. Hay que decidirlos antes de levantar los pisos, porque hay decisiones que después no tienen marcha atrás. Con ese esquema, con esa programación, sabremos cómo vamos a evaluar. Entonces, con esa información y con los contenidos, podemos distribuir el curso en temas, tantos como queramos. Eso lo haremos en la página principal del curso mediante el botón de activar edición. Lo veremos con una vista especial, con estas opciones que nos permiten mover las cosas, ocultarlas, etc. Y aquí abajo, añadir nuevos temas. Vamos creando temas. Les damos un nombre y podemos tener alguna configuración particular. Pues por ejemplo en este tema, si le doy a editar el tema, además del nombre y una pequeña descripción, fijaros que me permiten restringir el acceso a determinados grupos, a lo que yo quiera. Voy a cancelar porque no voy a hacer ningún cambio. Bien, a este nivel ya hemos decidido dividir el curso en distintos temas, distintas unidades didácticas, dividirlo por semanas, como queramos. Lo ideal es que colguemos material para que lo usen los alumnos. Podemos colgar nuestro propio material en formato PDF. Aquí por ejemplo tenéis alguno, o podemos poner enlaces, por ejemplo todo esto son enlaces a YouTube con vídeos específicos. También podríamos crear nuestras propias páginas web e incluso podremos añadir paquetes que están disponibles en internet o en las editoriales de los libros que usemos, que incluyen en un mismo paquete los contenidos y la evaluación. Es decir, al entrar en ese paquete, digamos que vas pasando como por una secuencia de pantallas en las que te van mostrando contenidos y en algún momento, al final probablemente, te harán una pequeña prueba que se evalúa prácticamente sola, se corrige sola, sobre esos contenidos que acabas de ver en ese paquete. Es un poco como poner contenido y evaluación todo junto. Otro aspecto que tenemos que cuidar, además de dar el material, es cómo vamos a evaluarlo. Prácticamente la mayoría estamos usando el aula virtual como contenedor de trabajo. Proponemos unas tareas y los alumnos a través de esas tareas nos envían sus trabajos, o bien escritos o bien adjuntos en un fichero. Cuando nosotros lo recibimos, lo evaluamos, le ponemos una nota y lo guardamos, sin más. Además de las tareas, hay otra actividad que genera nota, que son las pruebas. Las pruebas son muy interesantes porque en el fondo es como una actividad bastante más detallada, pero que te permite el control de los momentos límites. Por ejemplo, cuando se acaba el plazo, ¿qué pasa con ese examen?
se da por perdido, se entrega como esté. Las pruebas también te proporcionan información mucho más fina. Cuándo has empezado el examen, cuánto tiempo has tardado, cuánto tiempo has estado en cada pregunta. Los informes que generan las pruebas son mucho más detallados que los que generan las actividades. Además de indicarle al ordenador los contenidos y las evaluaciones que vamos a proponer a los alumnos, también hay que explicarle cómo se calculan las notas. Y para eso utilizamos las categorías. Las categorías son contenedores o son columnas en nuestro Excel que se calculan automáticamente en función del valor de otras, que son los exámenes parciales o los trabajos entregados o las actividades. La fórmula puede ser tan sencilla como una media ponderada, una suma, o puede ser un condicional. Yo, por ejemplo, en mis exámenes tengo que si tienes todo aprobado, tu nota es la nota media de lo que tengas entregado. Y si tienes alguna parte suspensa, tu nota será la más baja entre un 4 y tu media real. En mi fórmula de Excel tengo un condicional y en función del valor de esa condición, pues aplico la media aritmética sin más o la menor entre un 4 y una media aritmética real. Para afinar todo eso tendríamos que venir a Administración del curso, Ajustes del libro de cualificaciones y llegaríamos a esta página, Ajustes del libro de cualificaciones. Esto que está en negrita son las distintas categorías. Esta aparece por defecto porque es la nota final del curso, pero podemos distribuir esta estructura como queramos. Yo la he partido en 3 grandes grupos, trimestre 1, 2 y 3, y cada uno de ellos lo he calculado de una manera distinta según explicamos en los vídeos antes. Es posible que parezca un poco lioso porque este es mi sistema. Tu sistema seguro que es mucho más claro y solo de un vistazo lo entiendes perfectamente. Esto de las categorías es muy importante para las evaluaciones, pero también es importante para los grupos de alumnos, porque podemos hacer en un curso distintas actividades para los alumnos que vayan dejando materia pendiente o actividades para ampliar a aquellos alumnos que destaquen por encima. Y estas actividades no las vería el grupo ordinario, digamos. Esa clasificación de alumnos también en tu programación seguro que lo tienes muy claro. Y por último las preguntas, que las tenemos aquí en la administración del curso, banco de preguntas. Aquí también podremos crear categorías para clasificar las preguntas que se nos van ocurriendo y podremos crearlas simplemente pulsando en este botón y eligiendo cuál es el modelo que más nos interesa, que más se ajusta. Seleccionamos la pregunta, tal vez tengamos que poner algunas respuestas y el peso que tienen, configuramos un par de detalles y listo, quedan guardadas. La idea de tener estas preguntas aquí es que después, cuando en el curso generas una prueba, puedes seleccionar las preguntas del examen simplemente haciendo check, o incluso si tu agrupación es buena y tienes un montón de preguntas sobre un mismo tema, podrías elegir aleatoriamente un número de preguntas que además se barajan entre ellas. Es decir, el tipo de pregunta prueba no tiene por qué corresponderse siempre a un examen. Pueden ser deberes para el fin de semana si queremos. Creo que con este curso y con los cursos anteriores deberíamos todos ser capaces de poner un aula virtual a funcionar. Y es entonces cuando la tengamos funcionando a grandes rasgos, cuando ya podremos ir afinando las actividades, los contenidos, pero ya dentro de una estructura organizada según tu programación. Un poco el ejemplo que pusimos en vídeos anteriores con el ejemplo del armario. Tienes tus problemas, ajustas los muebles del armario para que se ajusten a tus necesidades y cuando ya lo tienes montado, y solo cuando lo tienes montado, es entonces que empiezas a rellenarlo con tu ropa y tus zapatos. El consejo para que tengas 100% asegurado que esto te va a funcionar es hacerlo en este orden. Primero pensar la estructura, tenerla clara en papel y solo después implementarla. Por eso el único ejercicio que vamos a dejar en el aula virtual, como única entrega, será que en papel subas un esquema de lo que podría ser tu programación, algo así como lo que puse en el vídeo. Cómo evalúas tu nota final, cada uno de los trimestres, etc. Si es una nota media, un 50%, si pones un examen, 3 exámenes, lo que tú consideres. Puedes inventarte el curso o puedes hacer algo parecido a la realidad de una de tus clases, lo que quieras. Esa hoja en papel, la escaneas, le sacas una foto y la subes a la única actividad que va a estar marcada como obligatoria en este curso. Para aquellos que tengáis interés en hacer un simulacro, vamos a proponer otra actividad voluntaria en la que vamos a crear un nuevo curso solo con nosotros dos como profes y a todas las provincias como alumno. Y vamos a hacer un simulacro de tu trabajo voluntario en ese curso virtual, para ver si funciona y si calcula bien las notas. Y con esto damos por terminado el curso. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí.